El reloj hace tic-tac. Lentamente, sus engranajes van convirtiendo el futuro en pasado. ¿Fue el tiempo el que hizo al reloj? ¿O fueron los engranajes los que hicieron al reloj? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith, Universidades de Oxford, Reading, Londres, Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eder Films, Mesa, Arizona, Estados Unidos. El origen de la vida. En nuestro planeta existen las más diversas formas de vida. Algunas son tan pequeñas que pueden nadar fácilmente en el ojo de una aguja. Pero aún estas criaturas unicelulares son increíblemente complejas. Los científicos han descubierto que están compuestas de miles de millones de átomos complejamente ordenados. ¿Pero qué hace que estén vivas, capaces de moverse y reproducirse? Un ser humano está compuesto de varios billones de células. Este grupo altamente organizado de células y átomos posee algunas habilidades asombrosas. Está vivo, siente felicidad y sufrimiento y amor. Y puede diferenciar entre la belleza y la fealdad y distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo una mera aglomeración de átomos puede realizar cosas tan sorprendentes? Profundicemos un poco en el componente más elemental de nuestro cuerpo, la célula viva. Este modelo nos muestra el núcleo, una parte muy importante. Hablaremos de ella más tarde. Toda criatura maravillosa, viviente en la Tierra, está compuesta por células vivas complejas. La tecnología moderna nos ha revelado algunos de sus funcionamientos más maravillosos. Podemos ver ahora una célula en el proceso de dividirse en dos. Increíble, ¿no es cierto? Sobre todo si tenemos en cuenta que la célula está hecha de moléculas y átomos sin vida. ¿Qué hace entonces que esté viva? ¿Qué es exactamente la vida? ¿Qué es la vida? La vida es mantenida por la materia. Y la materia tiene que estar bien organizada para sostener la vida. Pero hay un mínimo de organización química necesaria para sostener la vida. Los materialistas dicen que la vida, ya que está compuesta de átomos, moléculas y reacciones químicas, es tan solo química y nada más. Esta es una cuestión que debemos considerar seriamente, pues en efecto la vida se mantiene a base de ciertas reacciones químicas. Pero podemos asegurar, solo porque eso es un hecho, que entonces la vida no es nada más que química y, puesto que la química ocurre por casualidad, la vida pudo haber sido originada en un principio como resultado de reacciones químicas casuales. He aquí el corazón del misterio de la vida, la célula viva. Al subdividirse una y otra vez, van construyendo nuestro cuerpo paso a paso. Asombrosamente, los varios billones de células complicadas y distintas del cuerpo humano son milagrosamente producidas a partir de una sola célula, el óvulo fertilizado. El crecimiento del embrión es algo sorprendente. Como de la nada, complejas células nerviosas, piel, músculos, sangre y huesos van construyéndose utilizando las instrucciones de los planos almacenados en el óvulo fertilizado. El momento del nacimiento está por llegar. Una serie de eventos enormemente complicados ha tenido lugar, cada uno en su momento exacto, para producir el más sobrecogedor de todos los logros, una nueva vida humana.
Nacemos increíblemente complicados, técnicamente precisos. Somos un maravilloso conjunto de piezas vivas y capaces de crecer. Pero entonces, ¿cómo puede alguien afirmar que la vida solo es cuestión de química? Si la vida es producto de la química y solo de la química, la mejor manera de entender sus posibilidades es observando algunas de las sustancias químicas de la vida, y veríamos que no es tan solo una cuestión de química. La más importante, tal vez la más importante de las sustancias químicas de la célula es la molécula de ADN. La molécula de ADN es una molécula química muy larga que contiene toda la información que hace que la vida sea como es. La molécula de ADN determina el color de la piel, si se es un cocodrilo o una coliflor, determina si uno es una ameba o un simio, determina las especies y determina las propiedades de la especie en la que uno se encuentra, cualquiera que ésta sea. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay suficiente información en el cuerpo humano como para llenar con información 1000 libros, cada uno de 500 páginas, escritos con la letra más pequeña y llenos con información química sobre cómo construirlo a usted y cómo mantenerlo. Claro que esto es bastante complejo, así que busquemos algo más sencillo para explicar cómo la molécula de ADN realiza su labor. Ustedes conocen el código Morse. El código Morse es capaz, con solo 2 signos, un punto y un guión, más el espacio entre ellos, es capaz de escribir toda la información que hay en la Biblia o en cualquier otro libro, si es que conoce el código Morse. Tomemos ahora un mensaje sencillo en código Morse, tal como SOS, punto, 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 guión, 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 punto, punto, punto. Esto es el mensaje de una persona que está en peligro. Pues bien, el código genético, los cromosomas y la molécula de ADN usan exactamente el mismo método, en principio, para almacenar información de este tipo. Aquí tengo una cuerda, y en esta cuerda tengo aquí punto, 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 guión, 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 punto, punto, punto. Y ahora la coloco aquí delante y cualquiera que conozca la clave del código Morse dirá, ajá, está tratando de decirme que está en peligro. SOS. También puedo utilizar cualquier otra secuencia que quiera y puedo utilizar más cuerda para crear secuencias que contengan, digamos, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y pueden escribirlo todo, tan solo utilizando una cuerda como esta. Ahora bien, la molécula de ADN consiste no de una sola cuerda, sino de dos cuerdas que corren paralelas en forma de espiral. Y colocadas entre las 2 cuerdas hay 4 letras. Las 4 letras del código genético. Y esas 4 letras del código genético son sustancias químicas simples. Tenemos pues una molécula genética de ADN bien larga, que es doble,
y unida por el centro por medio de enlaces de hidrógeno, que son enlaces químicos muy débiles. Cuando la célula se divide, esta sencillamente se abre en dos como una cremallera y una mitad va a una célula y la otra mitad va a la otra. Es un mecanismo maravilloso, digno de admiración, pues esto significa que se puede duplicar la información contenida en 1000 libros de 500 páginas cada uno, escrito en letra pequeña, en un sistema como este, en unos 20 minutos. ¿Se imaginan lo que sería mecanografiar la información de 1000 libros de 500 páginas en 20 minutos sin cometer errores? La segunda cuestión más importante acerca de esta inscripción en el libro de la vida de la célula es esta. La molécula es capaz de leerse a sí misma. Cuando escribimos un libro, debemos conseguir quien lo lea, pero no es así con la célula. La célula primero produce lo que conocemos como ribosomas. Y estos ribosomas son proteínas complejas que se montan sobre esta doble hélice que conocemos como la molécula de ADN. Ellos la montan y al montar esta doble hélice pueden reconocer la información. Podemos leer esto con los ojos y podemos sentirlo con los dedos. Así que hay dos formas de leer este libro de acuerdo a nuestra manera de hacer las cosas. Pero en la célula, los ribosomas se montan sobre la doble estructura y mientras detectan cuáles son las bases, arrojan, por así decir, las proteínas que tienen escrito el lenguaje químico que lo forma uno. La información que la molécula de ADN contiene no está, créanme, escrita en las moléculas que componen la trenza. Los bioquímicos han descubierto que hay 10 elevado a la 87 maneras de agrupar los átomos en una molécula de ADN humana. De acuerdo con la teoría de la evolución, esta molécula fantásticamente complicada, que solo representa una pequeña parte de la célula humana, llegó a existir como resultado del tiempo y del azar, por prueba y error. ¿Es posible que esto pudiera ocurrir así? El problema es que solamente hay una entre 10 elevado a la 87 combinaciones que facilitaría la reproducción. Recuerden que 10 elevado a la 87 potencia equivale a un 10 seguido de 87 ceros. La mayoría de los evolucionistas dicen que el universo tiene de 10 a 20.000 millones de años de existencia. ¿Sabe cuántos segundos hay en 20.000 millones de años? Menos de 10 elevado a la 18 potencia. Así que si intentáramos cada segundo una combinación por prueba y error durante 20.000 millones de años, no alcanzaría el tiempo para formar ni una molécula, aun empleando todo el tiempo que los evolucionistas dicen que el universo lleva de existencia. La célula, con una información química como esta, no pudo formarse solamente por la química de las moléculas de las que está construida. Por tanto, creo que hay un autor que trasciende lo material y la materia de la que están hechas esas hebras, que primero concibió la información necesaria para hacer una célula, después la escribió y entonces le agregó un mecanismo para leerla y aplicarla de forma que la célula se autorreproduce a partir de la información que el autor de esa información puso en ella durante la creación. Por lo tanto, estoy como científico convencido de que la sola química de la célula no es suficiente para aplicar sus actividades, a pesar de que estas son químicas. Las funciones químicas de la célula están controladas por una información que no está contenida en los átomos y moléculas de esa célula. El Génesis dice: en el principio Dios creó.
Creó la materia de la nada. Tomó la materia y la convirtió en toda clase de formas distintas. Las células vivas, pequeñas criaturas vivientes de una o varias células. Creó los insectos, como estas hormigas, siempre ocupadas en su quehacer diario. Y desde luego, las aves voladoras, como esta pequeña gaviota. La Biblia dice que una inteligencia superior creó la materia y creó la vida. Durante la Edad Media, algunas personas pensaban que los organismos vivos podían generarse espontáneamente a partir de la materia muerta, carente de vida. Por ejemplo, se pensaba que las ranas nacían del fango y el limo de los estanques, y que las larvas procedían de carne en estado de putrefacción. Este concepto, que parece más bien de un cuento de hadas, se conocía bajo el nombre de generación espontánea. La gente creía que los gusanos, insectos y otras criaturas se formaban a partir de la materia en la que vivían. En el siglo XVII, un científico tenía una receta para producir ratones por generación espontánea. Decía que había que tomar una camisa sucia y sudada y añadirle trigo. Después de dejarla reposar por 21 días, podía comprobarse que aquella mezcla había producido ratones. En 1668, un italiano llamado Redi se preguntó si realmente la carne podía producir las larvas que se encuentran en la carroña. Hizo algunos experimentos y demostró que la carne en descomposición no producía larvas, a menos que las moscas llegaran hasta ella. Pero fueron pocos los que prestaron atención a este experimento. Fue el famoso científico francés Pasteur quien más tarde probó en forma concluyente que ningún ser viviente puede surgir de la materia estéril sin vida. En otras palabras, la vida siempre proviene de otra vida. Los científicos están tan seguros de esto que lo han convertido en una ley, la ley de la biogénesis. Sin embargo, el evolucionismo naturalista se basa en la hipótesis de que la vida, originalmente, surgió espontáneamente a partir de la materia sin vida. Y esa creencia se mantiene a pesar de que jamás se ha visto, desde los principios de la observación científica, un solo caso de generación espontánea. Los evolucionistas creen que la vida surgió espontáneamente de una sopa primaria. Piensan que la atmósfera terrestre, en los tiempos en que surgió la vida, era una atmósfera reductora y que se componía de amoníaco, vapor de agua y metano. Entonces pensaron que si pasaba un rayo a través de una mezcla como esta, los bloques básicos que componen la vida surgirían espontáneamente. Miller y Fox, en una serie de experimentos que llevaron a cabo en Chicago hace unos 20 o 30 años, trataron de reproducir esto y probarlo experimentalmente. Así pues, tomaron una mezcla de metano, amoníaco y vapor de agua e hicieron pasar una corriente eléctrica a través de ella y obtuvieron un número de aminoácidos que son los bloques básicos que componen la vida. Ellos pensaron que estos aminoácidos producidos en el laboratorio podrían demostrar que la vida o los precursores de la vida habían surgido espontáneamente bajo aquellas condiciones. Y por tanto proclamaron, y aún la mayoría del mundo científico de hoy lo cree, que ellos habían reproducido experimentalmente los primeros pasos de la producción espontánea de la vida. Fue así realmente. ¿Cómo ocurrió? Bien, no cabe duda de que produjeron esos aminoácidos, pero ¿son esos aminoácidos los que sirven para mantener la vida? La respuesta es rotundamente no, porque las
proteínas vitales están formadas exclusivamente de aminoácidos del tipo izquierdo, llamados también levógiros, y no pueden contener del tipo derecho o destrógiros. Los producidos en el laboratorio fueron una mezcla de ambos. Consideraciones similares pueden aplicarse a la producción de la molécula de ADN, que debe tener exclusivamente moléculas derechas, pero la vida no puede usar mezclas porque la estereoquímica no sería aceptable. Es precisamente por esa razón de que se produjeron mezclas racémicas que la vida no pudo haber surgido espontáneamente de una sopa primaria de este tipo. Su estereoquímica no es la apropiada. Aunque el experimento de Miller pareció anotar un punto en favor de la teoría de la generación espontánea de la vida, un examen detallado nos muestra, sin embargo, que solo sirvió para complicar el asunto. Porque el meollo de la cuestión, el origen de la información que está almacenada aquí, sigue siendo un misterio. Porque en el experimento de Miller se formaron un 50% de aminoácidos izquierdos y un 50% de derechos. Y cuando ambos están juntos, sencillamente no puede formarse vida. La vida no puede utilizar combinaciones de moléculas invertidas. El solo hecho de añadir un aminoácido derecho a una cadena de levógiros destruye la utilidad de toda la cadena de aminoácidos vitales. El hombre, increíblemente complejo. Observemos el cerebro humano. Un paquete de rara apariencia para las maravillas que encierra. Si pudiéramos observar con los ojos la acción electroquímica de las células cerebrales, parecería probablemente estrellas centelleantes en un universo infinito. Las entre 10 a 100 mil millones de células cerebrales forman billones de interconexiones. Pero estas células tienen un diseño maravillosamente compacto, tanto que el área del cerebro mostrada aquí es actualmente más pequeña que un simple grano de arena. Cada pulgada cúbica de cerebro contiene por lo menos 100 millones de células nerviosas, conectadas entre sí por 16.000 kilómetros de fibras. Se ha llegado a decir que el cerebro humano, de solo 3 libras, es el conjunto de materia más complejo y ordenado del universo entero. Sus posibilidades y potencial sobrepasan la imaginación. ¿Es posible que una maravilla así haya evolucionado como resultado del tiempo y del azar, siguiendo un proceso natural? La Biblia dice que cuando uno mira a la naturaleza, la mente puede, al hacerlo, llegar a la conclusión de que Dios existe. Así que a mirar, y a mirar con atención. Y Dios dijo, produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra según sus especies. Y fue hecho así. Hizo pues Dios las bestias de la tierra según sus especies y los animales domésticos y todo reptil según su especie. El reloj hace tic-tac. Al igual que las sustancias químicas que sostienen la vida, sus engranajes se mueven, convirtiendo lentamente el futuro en pasado. ¿Quién hizo el reloj? Tal vez la única explicación lógica es que fue una inteligencia exterior al reloj, un relojero. Piénselo. Ahora recuerden que al principio del programa vimos un modelo de molécula de ADN y vimos que debía estar ordenada como lo está
un libro para almacenar información y poder entregarla para que nueva vida pueda ser reproducida. Bien, esa información no reside como tal en la materia inorgánica primaria. Así que creemos y tenemos bases científicas, como ustedes han visto, para creer que tuvo que haber una inyección de información en la materia para poder producir una estructura llena de información como esta. Es decir, un acto de creación que instruyó a la materia sobre cómo construir una célula. Por tanto, el hombre que cree en el creacionismo no se estremece si un bioquímico entra en su laboratorio y toma las partículas de tierra más pequeñas, el polvo de la tierra, las sustancias químicas de la tierra, y con su espíritu organiza las moléculas y átomos que forman esta vida, haciendo un virus y con el tiempo una célula primitiva, pues él le ha inyectado inteligencia a la materia para poder lograrlo. Cuando vemos la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor, aquí tenemos una flor de trébol, cuando consideramos que todo ello creció de materia inyectada con información del tipo que yo he estado describiendo, no podemos menos que maravillarnos ante la sabiduría del Creador, quien posee el sentido de la belleza para concebirlo y la habilidad técnica para realizarlo. Y yo me siento maravillado al mirar la naturaleza a mi alrededor, al ver cómo Dios la creó técnicamente y al reconocer la belleza de su alma al realizarlo. Las escrituras enseñan bien claro, y es algo que encaja perfectamente en mi ciencia, que el hombre que lo hizo se llamó a sí mismo el Logos, y este Logos es Jesús. Jesús se llamó el Creador que hizo todo. Todo fue concebido por Él y para Él. Y en ese caso, entonces me siento muy feliz y lleno de gozo de que Él hiciera la creación tan bella, y que también me valorara tanto como para morir por mí y ser también mi Redentor. Atención, Éxodo 20:15 dice, no robarás. Si usted está copiando esta película, está quebrantando este mandamiento. Las leyes federales proveen sanciones civiles y criminales severas por la reproducción, distribución o exhibición no autorizada de películas y videocintas de propiedad registrada.
Es un robo la duplicación de cualquier parte de esta videocinta sin la autorización expresa de su propietario legal, Films for Christ Association, Mesa, Arizona. Una presentación de Films for Christ. Mientras más penetra la humanidad en los misterios de la vida, más urgente se le hace la búsqueda de sus orígenes. ¿Surgió la vida gradualmente de una criatura unicelular? ¿Pueden los procesos lentos de la casualidad y el tiempo crear nuevas especies? ¿O acaso los hechos científicos encajan mejor con la idea de que un maestro diseñador creó los tipos básicos de animales y los diseñó para que se reprodujeran según los de su propia especie, aunque con el poder de una amplia variación genética a través de una crianza selectiva dentro de los de su clase? ¿Debería representarse la historia de los seres vivos por medio de un árbol evolutivo único como indicio de un antecesor único de todo tipo de vida? ¿O por un bosque de árboles, cada uno representativo de distintas especies y cada uno con un potencial de gran variación? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. El origen de las especies. En el condado inglés de Kent yace la tranquila villa de Down. Si no hubiese vivido en ella un hombre famoso, tal vez nunca la hubiéramos oído mencionar, y el pueblito hubiese permanecido dormido entre sus pastos y arboledas. Pero aquí está la mansión de Charles Darwin. Hoy es un museo dedicado a él y a su trabajo. En este estudio, escribió los libros que le trajeron una nueva creencia al mundo. Una creencia en el progreso, en el desarrollo de lo primitivo a etapas más altas, hasta alcanzar, tal vez, la perfección. Una creencia que a veces, curiosamente, suena como una nueva religión. Se llama evolución. Tengo aquí conmigo una copia de la primera edición del libro El origen de las especies de Charles Darwin, publicada en 1859. El libro causó un gran alboroto en todas partes del mundo cuando salió. Bien, ¿quién era Charles Darwin? Charles Darwin fue un caballero inglés, creció y estudió unos 2 años de medicina en Edimburgo y después fue a Cambridge, donde estudió para las órdenes sagradas, graduándose de maestro en artes. ¿Qué es lo que dice su libro? ¿Por qué es que lo dice? ¿Y por qué ocasionó el gran alboroto que causó? Bien, Darwin se empeña en probar que la vida, plantas y animales, sufren pequeñas variaciones que están asociadas o son causadas por el medio ambiente y que esos pequeños cambios en la biología humana, en los animales y en las plantas son hereditarios. O sea, para exponerlo crudamente, si una jirafa estira su cuello y lo estira para poder alcanzar la copa de los árboles,
Entonces, en el transcurso de generaciones, si cada generación estira el cuello para alcanzar las copas de los árboles, entonces el cuello de la jirafa se alargará más y más y más hasta que tenemos una jirafa. Para exponerlo de una manera más casera, si el herrero usa sus músculos bíceps para golpear el hierro caliente en la herrería, con el transcurso del tiempo sus bíceps se agrandarán. Darwin pensó que esos cambios eran hereditarios y por lo tanto donde quiera que haya vida, esa vida estará adaptándose al medio ambiente. Y esa adaptación al medio ambiente hará que la vida se desarrolle hacia arriba hasta llegar al hombre. Bien, cuando Darwin era muy joven, no entró a las órdenes sagradas, sino que le ofrecieron un trabajo de naturalista en este barco. Aquí tenemos este pequeño modelo de el Sabueso, en el cual viajó por 5 años alrededor del mundo haciendo su trabajo de naturalista. Y en él encontró montones de evidencias en las cuales pensó que podría basar sus teorías. En diciembre de 1831, el Sabueso zarpó del puerto de Plymouth. Después de un viaje a lo largo de las costas del Brasil y otros lugares de Sudamérica, el barco llegó a las Islas Galápagos. Durante este viaje, Darwin estudia la geología de los paisajes. Todo lo escribe cuidadosamente en su diario cada día. En las Galápagos realiza un descubrimiento interesante. Encuentra tipos diferentes de pinzones que sin duda pertenecían a una especie común, pero que en las varias islas, separadas entre sí, se han convertido en especies distintas. Estas variaciones dentro de una clase despertaron en Darwin ideas nuevas y emocionantes. Si fuera posible para cada especie de pinzón desarrollar características diferentes, ¿no sería acaso posible que ese desarrollo progresara aún más? Él extendió esa idea de tal manera que no solo abarcaba variaciones dentro de una especie, como en el caso de los pinzones, sino que pensó que se podía llegar a lo que los franceses están contentos de llamar transformismo, es decir, que una especie puede convertirse en otra superior, de forma que se puede progresar en base a esta tesis de la ameba al hombre. Según esta tesis, las pequeñas variaciones son hereditarias y transmitidas de manera que se va teniendo una evolución gradual con el paso de muchos años, un gran número de años, desde las formas más simples de vida hasta las formas de vida más desarrolladas, entre las cuales solemos incluirnos los seres humanos. Bien, si escuchamos lo que se dice sobre este tema y leemos los libros sobre esta materia, veremos que hay personas que mantienen, basándose en las ideas de Darwin, representadas hoy por el neodarwinismo, que de donde provenga la vida, donde quiera que haya energía y materia, la energía y la materia formarán vida, y que una vez la vida se haya formado de esa materia, ésta irá evolucionando automáticamente en las formas de vida consciente más desarrolladas, y que eso tendrá que ocurrir así de acuerdo con las teorías de Darwin. Cuando Darwin murió en 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster, su idea de la evolución se había esparcido por todo el mundo. En otro lugar de Europa, en Brno, en la Checoslovaquia actual, encontramos a otro religioso interesado en la biología. Desde 1856, un monje de un monasterio agustino conducía algunos extraños experimentos. Su nombre, Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, aunque fue un monje, fue el primer hombre en establecer las leyes de la herencia de acuerdo a sólidas bases matemáticas. Como es bien sabido, él trabajó con guisantes, enanos y de varios colores, y demostró que la distribución de los rasgos, las variaciones en los rasgos, responden a leyes matemáticas perfectamente definidas. Si su trabajo no hubiera permanecido olvidado por casi 50 años, hasta principios de siglo,
había sido publicado en una oscura gaceta científica y naturalmente desapercibido, si su trabajo en las matemáticas de la herencia hubiese sido conocido, hubiera evitado una enorme cantidad de especulaciones que surgieron más tarde sobre el origen de las especies. El monasterio en tiempos de Mendel se hallaba en territorio austriaco y Brno se llamaba entonces Brunn. Aquí, en un pequeño trozo de tierra, cultivó sus guisantes. 9 años más tarde, en 1865, Mendel, triunfante, habló acerca de su emocionante descubrimiento. Él estaba totalmente seguro, basándose en sus experiencias con los guisantes, que se podía predecir matemáticamente cómo las distintas cualidades serían heredadas por las generaciones subsiguientes. Las cualidades hereditarias no desaparecen ni aun cruzando variedades diferentes. Surgirán una y otra vez. Y es posible predecir cuándo y hasta cómo. La sociedad científica no quedó impresionada en aquel momento, así que Mendel murió en 1884 sin mucho reconocimiento. ¿Cuáles son exactamente las famosas leyes de la herencia de Mendel? Tomemos una flor roja y una amarilla. Se enamoran, se casan y tienen hijos. 4 flores rojas preciosas. Estas 4 en su momento también tendrán hijos. 3 flores rojas. Pero vean, una flor amarilla. Padres perfectamente rojos con un hijo amarillo. ¿Cómo es posible? Veamos los genes para encontrar la solución. Cada uno de los abuelos rojo y amarillo tiene 2 genes del mismo color. Sus hijos heredan un gene de cada padre, así que cada uno tiene uno rojo y uno amarillo. Pero debido a que el rojo es dominante, su color es el rojo. Y así se repite la historia. También tienen hijos y de nuevo, estos heredan un gene de cada padre. Así que tendremos pares completamente rojos, pares mixtos y pares de genes completamente amarillos y una flor totalmente amarilla. Mirando las flores encontramos la verdadera belleza. Colores y formas increíbles que crean un patrón tan maravilloso que uno no puede evitar sentir una admiración profunda por la inteligencia y el poder creativo de aquel que decidió, al tercer día de la creación, que esto sería así. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla según su especie, y árboles fructíferos que den fruto conforme a su especie, de los cuales cada uno tiene su propia semilla, según la especie suya. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Pero, ¿qué es exactamente una especie? En la vida nos encontramos varias clases o especies. Así que volvamos a esta pregunta de ¿qué es una especie?, que puede ser muy complicada. Los expertos llaman especie a una hibridación de genes comunes. Lo que quieren decir con esto es que cada clase o especie tiene como un mapa con su tipo básico. Hay la clase de los perros, que tiene un tipo de mapa en particular. Tenemos el coyote, que pertenece a ella. Están el lobo, el San Bernardo, el pequinés, el dachshund y todos los distintos tipos de perros que existen. Pero aunque unos son distintos a los otros, pueden aparearse unos con otros y por lo tanto pertenecen a la misma clase de hibridación de genes comunes. Si las diferencias físicas no son muy grandes, se pueden aparear un San Bernardo con un pequinés. La clase de los gatos es similar. Tiene una forma básica de mapa de ADN que es tan similar que los distintos tipos de gato podrían, en ciertas circunstancias, aparearse unos con otros,
porque sus moléculas de ADN encajan unas con otras. Bien, si ese es el caso, entonces tenemos una especie. Como se ve, es un término bastante difícil de definir, pero el punto importante a recordar es este, que es extremadamente difícil lograr que una especie se reproduzca con otra. No se puede hacer que los gatos críen perros, pues sus moléculas de ADN no poseen el acoplamiento básico mutuo como para permitir que la cría tenga lugar. Pero a veces ocurre algo en las moléculas de ADN y en los cromosomas. Se produce una alteración a la que llamamos mutación. En 1886, un holandés llamado Hugo de Vries, mientras recogía flores silvestres, descubrió algo emocionante. Él conocía la enótera común, pero allí encontró tipos desconocidos de la misma familia. Cuando las llevó a su casa y las cultivó, obtuvo tipos completamente distintos y publicó sus resultados en 1901 y 1903 bajo el título de The Mutations Theory. Por aquel entonces, los resultados de Mendel atrajeron la atención pública, pero parecían convertir en algo imposible la teoría de la evolución gradual de Darwin. Entonces las mutaciones se convirtieron en la varita mágica del neodarwinismo, pues con ellas se salvaban las barreras sólidas entre las distintas especies. Pero, ¿por qué ocurren las mutaciones? Una de las respuestas es la radiación. Aquí, por ejemplo, se crían nuevos tipos de violetas africanas, haciéndolas mutar deliberadamente por medio de los rayos X. Estas mutaciones, ocasionadas por radiaciones y otras causas, pueden ocurrir tanto en las plantas como en los animales. Pero, ¿qué efectos tiene una mutación, aun cuando luzca tan bella como esta? ¿Mejora realmente a los tipos o especies? La respuesta es no. Veamos un ejemplo: la mosca de la fruta. El biólogo genético holandés, Dr. Willem Owen-Hill, nos explica. ¿Qué representan estos mutantes? La cuestión importante para los evolucionistas siempre ha sido tratar de demostrar que las mutaciones juegan un papel en la supuesta evolución. Porque los dos únicos mecanismos que supuestamente intervienen en la evolución son las mutaciones. Y en segundo lugar, la selección natural, un proceso de la naturaleza por el que todas esas mutaciones son seleccionadas. Y las mejores mutaciones son agrupadas, de forma que gradualmente tendremos toda clase de animales distintos. Pero, ¿qué hay de cierto en ello si nos basamos en realidades de la genética? La primera realidad es que podemos mantener estas mutaciones en el laboratorio bastante bien, porque las protegemos, las tratamos bien y las cuidamos. Pero esos pobres animales morirían fácilmente en la naturaleza, pues todas esas mutaciones les hacen daño. Son muy dañinas, peligrosas para su viabilidad y a menudo simplemente letales. Así que las mutaciones son dañinas. Son interesantes para nosotros y son muy útiles, pues nos permiten estudiar muchas de las leyes genéticas en los animales. Pero son muy raras y muy dañinas para los animales. Las mutaciones en la naturaleza realmente dañan y debilitan a las especies. En nuestros días de bombas atómicas y plantas nucleares, comprensiblemente tememos a la radiación y a las desafortunadas mutaciones deformantes que éstas pueden provocar. Pero ¿puede la selección natural ayudar favoreciendo pequeñas mutaciones positivas y ayudándolas a formar nuevas especies más fuertes? ¿Qué hace realmente la selección natural? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un organismo que sufre cierto número de mutaciones y el 95% de esas mutaciones son negativas, o sea, un obstáculo para el organismo. Lo que la selección natural hará será eliminar con el tiempo aquellos organismos que son menos
adecuados a su medio ambiente. Si un hombre se vuelve diabético porque ha perdido cierta información en sus genes debido a una mutación, entonces será menos apto para competir con otros que son más sanos que él, y esto se aplica a todo el reino animal. Así que realmente lo que hace es prevenir las deformaciones o el deterioro de las especies o clases, evitando que éstas vayan en constante decadencia. Veamos ahora la otra cara. Supongamos que tenemos un organismo que sufre una mutación, el 1 o el 2%, lo cual es superior al promedio, con lo cual tiene una ventaja. Bien, si el organismo tiene algún tipo de ventaja, digamos que empieza a desarrollar un ojo, que es una lombriz que empieza a desarrollar un ojo. Las lombrices de tierra no tienen ojos, desde luego tienen una mancha ocular. Pero si una lombriz empieza a desarrollar una, digamos, retina y todas esas cosas, entonces el nuevo órgano a medio hacer que está surgiendo de una mutación positiva será, hasta que no esté completo, un estorbo. Así que la selección natural y la mutación lo que harán juntas será prevenir la tendencia descendente de las especies. Pero realmente jamás se preocuparán de si una especie toma una dirección ascendente, porque la selección natural cuidará de que se produzcan mejores lombrices, por así decir, pero no lombrices que son mitad otros animales, digamos que mitad serpientes o mitad anfibios, algo así, porque de acuerdo con la propia teoría de Darwin, estos estarán en desventaja. Darwin pensó que la selección natural, la lucha por la vida y la supervivencia del más fuerte causaría una lenta pero irresistible evolución de una especie en otra. De la materia sin vida a las formas de vida primitivas, de las formas de vida primitivas a otras más complicadas, de las algas y amebas hasta los monos y el hombre. Pero Darwin estaba definitivamente equivocado. La selección natural misma lo impide. Toda la teoría está basada en la idea de que no se puede conseguir por casualidad un nuevo organismo completo de golpe, una macromutación, sino que ha de ser por pequeños cambios, pero esos pequeños cambios hacia algo mejor será una desventaja para la especie hasta que se hayan completado. Y como nunca se completan, la selección natural evitará la tendencia ascendente al igual que evita la tendencia descendente. Y siendo ese el caso, podemos afirmar como un hecho el que las especies, humanos, animales y plantas, han permanecido constantes durante todos estos años por este mecanismo de realimentación que el propio Darwin anunció. Lo que él no vio es que impediría la lenta tendencia ascendente, con la misma efectividad con la que impide la tendencia descendente. Y Dios dijo: produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra según sus especies. Y fue hecho así. Hizo pues Dios a las bestias de la tierra según sus especies, y los animales domésticos y todo reptil terrestre según su especie. Cuando la Biblia dice que Dios hizo a los animales y al hombre y a las plantas según su especie, para que se reprodujeran según su especie, nos encontramos con una verdad científica totalmente básica que es tan cierta hoy como cuando Moisés la escribió.
Y es que Dios hizo la hibridación de genes comunes permanente. Puede haber variaciones dentro de esa piscina común de genes, pero no se puede salir de las fronteras de esa piscina común de genes hibridizantes. Se puede cambiar dentro de ella, pero no sin ella, tal como una pieza musical de Mozart, con pequeñas mutaciones, con pequeños cambios, no puede transformarse en una fuga de Bach o esta en una sonata de Mozart. Permanecen constantes. Y esto es lo que la Biblia dice de las especies y sus clases que Dios creó. Las leyes que, según hemos visto, la estabilizan dentro de sus propias fronteras perfectamente rígidas. Así hemos visto que las leyes y descubrimientos de la genética proveen un fuerte sostén para la creación. También es importante hacer notar que los fósiles respaldan estos descubrimientos. De hecho, Darwin llamó a la evidencia de los fósiles la objeción más seria a la teoría de la evolución. El doctor Gary Parker es uno de varios evolucionistas que han cambiado de idea y se han vuelto creacionistas convencidos después de estudiar profundamente este asunto. Para la mayoría de la gente, los fósiles y la evolución caminan mano a mano, cuando en realidad los fósiles son un obstáculo avergonzante para la teoría de la evolución y son un fuerte respaldo para el concepto de creación. Si la evolución fue verdad, deberíamos encontrar millones de fósiles que mostraran cómo un tipo de vida lenta y gradualmente fue convirtiéndose en otro tipo de vida. Pero los eslabones perdidos son los trucos del oficio de la paleontología. El caso es que los eslabones siguen perdidos. Lo que hallamos realmente son lagunas que agudizan las fronteras entre las especies. Son esas lagunas las que nos proporcionan la evidencia de una creación de clases distintas. En realidad hay lagunas entre cada una de las principales clases de plantas y animales. Faltan millones de formas de transición. Lo que encontramos son clases separadas y complejas que apuntan hacia la creación. Al final de su vida, Darwin aún estaba lleno de dudas y frustrado por sus propias teorías, haciéndose aún preguntas sobre las grandes cuestiones de la vida. Hasta que al fin murió para enfrentarse por fin con su creador. Aquel que dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Creó pues Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas, según sus especies. Y asimismo toda ave, según su género. Y vio Dios que era bueno.